Pues gracias, Cande. Buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. La pandemia también ha hecho mella en las personas con Parkinson. No han podido recibir todas las sesiones de rehabilitación que necesitaban y eso les ha provocado un deterioro físico y cognitivo. En Canarias, unas 3.000 personas tienen esta enfermedad neurodegenerativa y 1 de cada 6 nuevos casos tiene menos de 50 años. Guillermo es conductor de guaguas. Con 54 años tuvo que dejar su trabajo debido al Parkinson. Es un cambio brusco en la vida de uno, pero es cuestión de asimilarlo positivamente. Yo me lo tomo personalmente como un aprendizaje. Actualmente hay unas 3.000 personas diagnosticadas con Parkinson en Canarias, una enfermedad neurodegenerativa muscular desconocida para muchos. Todo el mundo la asocia con el temblor. El Parkinson no es temblor, muchas veces no es temblor, es rigidez. Tiene simplemente a lo mejor un bloqueo, es lo que la sociedad tiene que ver y que no son siempre personas mayores. El confinamiento por la pandemia afectó de lleno a estas personas. Ellos necesitan una rehabilitación diaria, sobre todo este tipo de patología, y al no tenerla y romperla de pronto, tanto para las familias como para ellos, ha sido un poco duro. Con estos pacientes se trabaja principalmente la fuerza, el equilibrio y el control postural, aunque su autoestima y seguridad es fundamental para convivir con la enfermedad. Tienen más miedo a veces que la incapacidad que tienen ellos de realizar las cosas. Entonces siempre darle un refuerzo positivo, la confianza que ellos han perdido. La Asociación de Parkinson de Gran Canaria pone en marcha un programa para atender a aquellas personas diagnosticadas en edades tempranas que necesitan ser orientadas. Bueno, pues de esta enfermedad vamos a hablar con 2 personas, ya están aquí nuestros invitados. Se trata de Pedro Basso, que es diagnosticado de Parkinson de inicio temprano. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Y también de Raquel Marín, que es neurocientífica y catedrática en Fisiología de la Universidad de La Laguna. Bienvenida también. Muy buenos días. Bueno, Pedro, empiezo preguntándote a ti, ¿no? Tú eres muy joven, a la vista está, Sí, y sin embargo esa enfermedad se manifiesta pronto. A veces siempre la asociamos, ¿no?, con la edad y de eso nada. Sí, bueno, no solamente con la edad, sino con las posibilidades de que te pueda tocar, ¿no? En mi familia personalmente no tenemos, que yo sepa, a nadie antecedentes de este tipo de enfermedades. Y yo ahora tengo 49, pues a mí me pilló, salió a flote con 43 años. Muy joven. Sí. ¿Y ya llevas conviviendo con ella ya unos cuantos años? Sí. Ya llevo 6 años. ¿Y cómo se manifestó? ¿Cómo te diste cuenta de que algo no iba bien? Sí, bueno, principalmente empecé a tener problemas con los movimientos de mi parte izquierda del cuerpo, sobre todo la mano, el brazo, no respondía a las órdenes. Y en un principio, después de hacerme las pruebas pertinentes, pues intentaron descartar por un tumor cerebral que tuviera, porque el Parkinson es complicado de diagnosticar, porque no hay una prueba definitiva que te diga, pues tienes Parkinson, ¿no? Entonces tienes que ir descartando, y al final, pues tienes que, después de hacerte pruebas, pues hay una prueba que ayuda bastante a los doctores, que es el DataScan. Eso más la observación y la experiencia de los médicos, pues llegan a la conclusión de que, y sobre todo si respondes a la medicación que te ponen para el Parkinson. Claro. Entonces dice, si respondes bien, pues este chico tiene Parkinson. Y nada, la verdad que yo creo que todos pasamos por las mismas etapas. Toda la gente joven que le sorprende esta enfermedad, porque te sorprende, sinceramente. Claro, te pilla totalmente desprevenido. Sí, desprevenido. Lo mío fue de la noche a la mañana y yo llevaba una vida pues bastante ajetreada. Es lo único que me relaciona con el desencadenante de la enfermedad. Y nada, luego tuve que empezar a aceptarla, porque ese es el periodo. De hecho, todavía la estoy aceptando. Es lo más difícil quizá, sí, ¿no? Sí. Raquel, en este caso nos contaba Pedro, ¿no? Lo que se tarda también en diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico precoz tiene mucha importancia aquí, ¿no? Muchísimo. Bueno, y además hay una cosa importante, y es que el Parkinson se está detectando cada vez más en personas más jóvenes, como es el caso de Pedro. Y muchas veces esas personas, precisamente por ser jóvenes, empiezan a tener síntomas que no conocen, que no controlan, incluso se empiezan a aislar,
se empiezan a preocupar, a estresar y les cuesta mucho, como dice él, aceptarlo. Y hay pequeñas pautas personales, evidentemente, como él comenta, que la conoce de primera mano, el diagnóstico es complicado, pero hay pequeñas pautas que se pueden manifestar antes realmente de tener los síntomas más de movilidad, etcétera, como pueden ser pérdida parcial de olfato, empezar a escribir diferente, tener de repente como trastornos del sueño, una cosa muy importante, trastornos intestinales. Incluso 6 años antes de los síntomas pueden aparecer trastornos tanto por estreñimiento como por todo lo contrario, una especie de inflamación de la mucosa intestinal sin que tengas realmente algún precedente. Entonces, lo que sí es importante es que esos pequeños síntomas que uno va detectando los afronte y vaya al neurólogo, porque eso va a ayudar mucho. Cuanto antes se diagnostique, antes va a ser uno capaz de poder tomarla en mano y poder poner remedios para evitar que esa enfermedad pues progrese aceleradamente. Bueno, nos indicaba Pedro que uno de los desencadenantes, ¿no?, podía haber sido esa vida ajetreada, el estrés que llevaba, pero también mencionabas tú justo antes de la entrevista un estudio reciente que relaciona el Parkinson con los productos de limpieza. Sí, bueno, ya en el laboratorio cuando hacemos modelos de Parkinson en animales de experimentación a veces usamos sustancias como el paraquat, que se usaba antes en la agricultura, etcétera, pero es que ha salido ahora un estudio en un instituto inglés que lo relaciona también con productos de limpieza, porque en esos productos de limpieza está una sustancia que se llama tricloretileno, que está, por ejemplo, en los que se limpian para las alfombras o en otros productos que usamos para la limpieza en casa, y lo relacionan muy ampliamente también con eso, que en el fondo estaría también relacionado con la mucosa intestinal, porque son productos que de alguna manera ingerimos o inhalamos y que pueden también irritar pues nuestra mucosa intestinal, que es la que está en contacto directo con nuestras defensas, nuestro sistema inmune, y generar también inflamación que llega al cerebro. Claro, eso ahora te lo preguntaré, puede dar pie, ¿no?, al avance en los tratamientos. Sí. Pedro, ¿cómo es tu día a día? Mi día a día no tiene nada que ver con mi día a día de hace 6 años hacia atrás. Hay un dicho que dice, nunca mejor dicho, que no sobreviven los más fuertes, sino los que se adaptan, ¿no? Entonces, eso es lo que he tenido que hacer, adaptarme, y dentro del proceso de aceptación, pues no me ha quedado más remedio que dejarme de lloriquear, entre comillas, porque al principio hay mucho lloro, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? Y ya tienes que pasar al plan B y adaptarte. Entonces, todo lo que era tu día a día hasta ese momento, pues cambia. Ya, yo era una persona que bastante sana, hacía todo tipo de ejercicio, me gustaba salir, practicaba casi todas las modalidades deportivas porque me gusta el deporte. El deporte. Sí, pero luego tenía un trabajo bastante complicado, entonces ese trabajo me estaba... Yo lo notaba, ¿no? Yo lo notaba, tenía mucha responsabilidad, me lo llevaba a la cama, me levantaba con él, y claro, ¿qué pasa? Que luego el deporte me compensaba ese déficit. Entonces me mantenía, hasta que el cuerpo me intentó parar con subidas de tensión, ataques de ansiedad, taquicardia. Te dio algunos avisos, ¿no?, previos. Sí, entonces, claro, a partir del momento en el que ya me dice la doctora, mira, tu cuerpo ha dicho, te acaba de parar en seco, y tuve que empezar a dejar de hacer pues todo aquello que me encantaba, entre esas cosas, pues correr. Tampoco podía nadar. Hoy en día ya puedo dar unas brazadas, puedo pegar unas nadadas. La bicicleta la puedo coger, sí, pero no mucho. Pero, por ejemplo, el windsurf, que me encanta, no puedo hacerlo. Luego, por ejemplo, no tengo autonomía para poder coger y decir, ya el Camino de Santiago lo hice una vez desde Francia y quería repetirlo, digo, tengo que repetirlo, pues imposible, o sea, imagínate. Claro. Entonces, mi día a día, pues, yo soy un anti-pautas, como quien dice. Me gusta pues vivir un poco improvisadamente, pero ahora mismo no me ha quedado más remedio que cumplir, digamos, unos requisitos diarios que si me salto alguno, mal asunto. Te distorsiona mucho la vida, ¿no? Sí. Raquel, el tema de los tratamientos, ¿no? Esta es una enfermedad que no tiene cura, en principio, pero sí que puede haber esperanzas para los pacientes en esos avances, ¿no? Sí, bueno, precisamente en estos días ha salido una noticia muy interesante en relación a una técnica nueva que están aplicando precisamente a casos como Pedro, que está lateralizado, ¿verdad? Tú tienes menos movilidad en una mano. La izquierda. Sí, que es una técnica por ultrasonidos.
Los ultrasonidos ya se usaban para otras terapias, pero ahora la han adaptado para que, evidentemente no invasiva, para que los ultrasonidos atraviesen el cráneo y lleguen un poco a lesionar algunas de las neuronas que están produciendo un exceso de una de las moléculas que se produce en exceso en algunas neuronas, que es la dopamina. Y de esa manera controlar un poco lo que son los temblores. Entonces esa técnica de ultrasonido está ahora empezando, evidentemente, son ensayos que están haciéndose de manera preliminar, pero está teniendo muy buenos resultados precisamente cuando hay una lateralización, porque lo que hace es, al destruir esas neuronas, reduces la producción de la dopamina y de esa manera regulas mejor tus problemas de temblor. Evidentemente la tradicional es la farmacología, que bueno, ahora también se está haciendo una regulación de la levodopa, que es la que se usa por excelencia para intentar que haya una dosis continuada en lugar de pegarte un chute de cuando te lo ingieres por vía oral. Y luego pues también estos sistemas de estimulación directa que te permiten también una cierta regulación de lo que es el equilibrio, de lo que es un poco pues todo lo que es el sistema motor, que es uno de los más afectados en esta enfermedad, con lo cual está habiendo muchos progresos recientes. Y les pregunto a los dos por las necesidades, ¿no?, que tiene ahora mismo el Parkinson. Hemos hablado previamente de la pandemia, de cómo ha hecho tantísimo daño a prácticamente todo el mundo, más todavía a aquellas personas que tienen una cierta dependencia de otros, ¿no?, para sacar adelante el día a día, ¿no? Bueno, hay una cosa que además con la Asociación de Enfermos de Parkinson Prematuros siempre comento, y es que hay estudios que demuestran que más importante que la medicación o el tratamiento es la actividad social, es decir, el no aislarse, es uno de los aspectos más importantes. El ser humano es un ser social, y también mantener una actividad física. Esos son dos aspectos fundamentales, evidentemente una alimentación adecuada, ¿no? Pero la actividad física y la actividad social son esenciales para evitar que esa enfermedad pues progrese demasiado, ¿no? Es decir, que se mantenga un cierto equilibrio. Pedro. Personalmente me he tenido que montar, ahora mismo estamos en contacto pues 5 personas jóvenes con la misma problemática. Cada uno es un mundo. Cada uno tiene su Parkinson y tiene sus mejoras en base a lo que hace en el día a día, pero digamos que cada uno se monta su decálogo, ¿no? Es su propio investigador. Yo me he hecho mi propio investigador de mí mismo. Entonces yo sé qué es lo que me cae bien y lo que no me cae tan bien. Por ejemplo, aparte de la medicación que comenta Raquel, si yo ese día no he comido bien, como 100% ecológico, mientras el bolsillo me lo permita, voy a seguirlo haciendo así. Luego lo notas. Sí, sí lo notas. El ejercicio, las relaciones sociales, la medicación, por supuesto, el descanso, fundamental. Muy importante, claro. Salir de casa, coger aire. Yo el día que no salgo de casa, por el motivo que sea, que estoy muy hecho polvo. O por los 3 meses que tuviste que estar, ¿no? Casi obligatoriamente. Subí a la azotea, porque para que te diera el aire. Influye una pasada. Entonces, y en el hospital, Pedro, porque nos decías antes, se nos está yendo el tiempo, sí, y sí que me gustaría que lo mencionara, sí, también hay otras necesidades, sí, que ustedes han detectado. En el grupito donde estamos, pues coincidimos en que echamos de menos pues que el departamento de Parkinson, ¿no?, la unidad de Parkinson del hospital, pues se especialice un poco no solamente en lo que es la medicación que te tienen que dar, las dosis y tal, sino que dediquen un poco también al apartado de psicoterapia, psicología, y lo que es la alimentación. Claro, la calidad de vida. Y la fisioterapia es súper importante también. O sea, digamos que son triángulos que tienen que ir de la mano para que la enfermedad no solamente es la medicación. Entonces echamos un poco de menos esas pequeñas ramas que salen del tronco para que nos ayuden. Nosotros personalmente estamos yendo por nuestra cuenta, y de aquí quiero enviarles un saludo a Neurocentro, que es una empresa privada donde nosotros semanalmente acudimos para cubrir estas necesidades que no tiene... Que quieren suplir por la parte... Sí. Se nos ha ido el tiempo, desde luego muy interesante, además el testimonio de Pedro, también el de Raquel. En otra ocasión seguiremos hablando. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, muchísima suerte. Gracias. Y que vaya todo bien. Gracias a los dos. Muy amable, gracias.